Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en GoJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el curso Aprende React.js desde cero. Esta es la parte 4 o el video 4 del curso. En el video anterior vimos sobre props y cómo enviar props de un componente a otro. Y en este nuevo video vamos a ver lo que es el state y cómo usar el state. Básicamente la diferencia entre un prop y state, los dos son tipos de información o tipos de, de data que maneja React, pero una es como para datos más estáticos, por así decirlo, en el props, que son datos que ya tenemos definidos, que no van a estar cambiando tanto. Y el state es para tener información dinámica de cosas que ocupamos cambiar constantemente y que controlemos el comportamiento de nuestra aplicación con nuestro state, por ejemplo, porque cada vez que nosotros cambiamos o afectamos el state, eh, se vuelve a ejecutar el método render de nuestro componente y entonces renderiza diferentes cosas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el proyecto con yarn start. Esa es la parte o como nos quedamos en el último video. Y bueno, lo que vamos a hacer es estar trabajando en el archivo de content.js, que básicamente vamos a trabajar aquí para agregar unos ejemplos del state. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es agregar un constructor a nuestra clase content, que bueno, pues, los que saben o los que han manejado programación en objetos saben que el constructor es la primera función que se ejecuta en una clase, pero en React o ECMAScript 6 hay un cierto detalle. Cuando nosotros queremos usar un constructor, nosotros tenemos que utilizar el método super o especificarlo para tener acceso al objeto this de esta clase, puesto que si nosotros empezamos a escribir código sin antes escribir super, React nos mandaría o nos manda un error que no podemos tenerlo. Y por ejemplo, si necesitamos leer los props dentro del constructor, lo que se tiene que hacer es pasar al constructor props y también en super props de esta manera. De esta forma, nosotros podemos hacer un console log de this.props en el constructor y nos regresa los props. Si lo quitamos, entonces this.props es un define, pero el objeto this funciona o tiene otra información que puede servir. Esto nos sirve para, por ejemplo, cuando nosotros queremos crear un state, como es que lo vamos a hacer ahorita, lo tenemos que hacer de esta manera. Entonces, por ejemplo, para crear un state, simplemente hacemos this.state es igual a un objeto. Básicamente el state es un objeto. Y este objeto tiene distintas propiedades o nodos que cuando actualizamos nosotros estos nodos, lo que va a causar es que el render se vuelva a ejecutar. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto del this.state igual a un objeto, una asignación directa, únicamente se hace en el constructor. En este caso voy a poner count 0. Y acá abajo voy a poner un counter y voy a imprimir mi state count. Lo voy a cambiar por un h2. Entonces, si se fijan, nuestro counter es 0, puesto que es el valor que seteamos en el constructor. Y hay unos métodos de React que sirven para
seguir el flujo de vida de un componente. Por ahora únicamente vamos a ver uno que se llama component did mount. Más adelante vamos a ver otros y les voy a explicar para qué funcionan. Este método básicamente para lo que sirve es para comprobar si el componente ya cargó. Entonces, si nuestro componente ya cargó y queremos cambiar, por ejemplo, el valor del count o del state count, sumarle 1 o asignarle 1, la forma de cambiar o actualizar el state es con this.setState, paréntesis, llaves, y ponemos count y el nuevo valor, en este caso 1. Entonces, si yo actualizo, vemos que me pone el valor por defecto 1. ¿Por qué? Primero entra el constructor, es lo primero que se ejecuta, le asigna 0, pero después entra el component did mount cuando ya cargó el objeto y le asigna 1. Entonces, como yo les decía, cuando el state cambia, el render se vuelve a ejecutar, y esto lo comprobamos si ponemos un console en render. Ven que ejecuta 2 veces o entra 2 veces al render. Si nosotros quitamos este component did mount, únicamente entra una vez. Entonces, cada vez que nosotros actualicemos el state, va a afectar o va a ejecutar el método render. Es por eso que tenemos que tener cuidado sobre las actualizaciones que hacemos en el state para no estar perdiendo performance o haciendo más lenta nuestra aplicación de lo debido. Y bueno, vamos a hacer unos botones que nos sirvan, por ejemplo, para incrementar o decrementar el count que tenemos. Y bueno, para eso básicamente aquí después de mi h2 voy a escribir una p y voy a poner button id igual add o agregar, y aquí vamos a ver el método onClick. Y le voy a pasar la función handle count click. Y ahora, si se fijan, para los que ya han usado React, algunos pueden haber visto que a esto normalmente se le tiene que agregar .bind this, y esto es para que este método obtenga todo el objeto this de la clase y tenga acceso al state, a los props, etc. Ahora, una buena práctica de React es hacer esto del bind, hacerlo en el constructor. Entonces simplemente se hace this.handleCountClick es igual a this.handleCountClick.bind this, de esta manera. Entonces ya cuando hacemos esto, únicamente en el onClick mandamos a llamar la función como esto. Simplemente creamos la función aquí. Ahora, todos los métodos que sean para los clicks o onChange o algo así, tienen que tener el prefijo handle y después lo que sea, handle tal click, por ejemplo. O si es un onChange, handle input change o algo así. Entonces, por ejemplo, si yo hago un console, aquí por ejemplo yo puedo pasar el evento para ver si realmente funciona el onClick. Cuando le da clic, ven que aquí me manda el proxy, me manda el target, etc. Entonces, voy a crear otros dos botones. Uno va a ser para agregar, uno va a ser para sustraer.
Se me lleva ese. Y uno va a ser para resetear o para volver a poner en cero nuestro contador. Y los tres van a utilizar la misma función. Ahora, ¿cómo voy a saber yo a cuál botón le dieron clic? Pues muy fácil. Si se fijan aquí en el target, me incluye también el ID. El ID del elemento. Entonces, lo que podemos hacer aquí es básicamente preguntar, por ejemplo, si e.target.id es igual a add. Entonces lo que vamos a hacer aquí es incrementar nuestro contador o actualizar el state. De esta manera, count va a ser igual a this.state.count más 1. Entonces, si ven, cada vez que yo le doy clic, vuelve a ejecutar el render, es por eso que cambia el valor. Nosotros no lo notamos como que si fuera distinto, pero bueno, lo hace muy rápido, entonces es por eso que nos damos cuenta. Pero básicamente lo que hace es actualizar el state y ejecutar el render y poner el valor 24. Y bueno, esto nada más nos permite cambiar el state cuando sea el botón add, pero también, por ejemplo, podemos hacer un else save y preguntar si el target ID es igual a subtract y si el state count es mayor que 0. ¿Esto para qué? Para evitar que nos ponga números negativos. Entonces aquí hacemos count es igual a this.state.count menos 1. Aquí incrementamos algunos y cuando estoy decrementando, si llego a 0, ya no me permite seguir restando, pero sí me permite seguir agregando. Y simplemente el último botón que queda es el de reset, entonces aquí podemos poner un else y el set state asignaría a count un valor de 0. Entonces, de esta forma, por ejemplo, si estamos incrementando y de repente queremos resetear, le damos clic a reset y nos lo pone en 0. Y vamos ahora a hacer una especie de calculadora o mini calculadora. Simplemente para que nos sume dos números que le pasamos por medio de dos inputs. Y bueno, aquí básicamente voy a crear los inputs de tipo numérico o de tipo número para que evitar el problema de que me manden strings y todo eso. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Les voy a mostrar algo interesante que pasa con React. Si por ejemplo nosotros tenemos nuestros inputs de esta manera, número 1, número 2, y voy a poner un botón que sea el igual. Y bueno, este va a ser el resultado. Y esto se va a llamar handle result click. Entonces acá lo agregamos, handle result click. Y acuérdense que tenemos que agregarlo acá arriba. Y hacer el bind.
El bind básicamente lo que hace es pasar el this al contexto de este método. Si tienen dudas sobre el bind, hay un video en CodeJobs que explico eso. Entonces lo pueden revisar ahí. Y bueno, básicamente fíjese lo que pasa. Cuando nosotros incluimos un input en nuestro componente y no le especificamos un value, básicamente nosotros podemos escribir en nuestros inputs como normalmente lo haríamos. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, inicializamos nuestro valor o nuestro value a 0, por así decirlo? Ven que se vuelve, no es posible actualizarlo o no es posible cambiar el valor. Y miren, de hecho aquí nos lanza un warning donde nos dice que hemos agregado un value pero sin un onChange o una función onChange. Entonces, para nosotros poder actualizar el valor de este input, nosotros tenemos que utilizar una función que cambie el state de ese valor en el onChange. Entonces, para esto vamos a agregar dos nuevos valores a mi state. En este caso voy a agregar number1 va a ser igual a 0, number2 va a ser igual a 0. Y básicamente aquí, en vez de inicializar mi value en 0, lo voy a inicializar al state number1 y el segundo al state number2 o número 2. Pero si se fijan, sigo sin poder actualizar el valor. Y esto es porque estos states no están cambiando y por ende no está renderizando otra vez el componente y no está poniendo el valor más nuevo. Entonces, para solucionar este problema, lo que tenemos que hacer es básicamente crear una función que se llame, aquí lo ponemos como un onChange y vamos a poner this.handle input change it. Okay. Entonces, eso lo ponemos a esto también. Creamos la función, pasamos el evento, le agregamos a nuestro constructor y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es preguntar, por ejemplo, si nuestro target ID es igual a número 1, entonces actualizamos nuestro state de número 1. Voy a utilizar la función number para estar seguro que el valor que voy a mandar el input o que va a guardar en el state va a ser un número y no un string. Si no, al hacer la suma del result me va a concatenar en vez de sumar. Y para esto hago uso del i.target.value, que es el valor que va a tener este input. Y si no es el número 1, entonces actualizo ahora el número 2 de esta forma. Y en mi handle result click lo que tengo que hacer simplemente es actualizar el state, pero de result. Me falta agregarlo acá arriba. Lo inicializo en 0. Entonces a este en el result voy a sumarle el this.state number1
más this.state number 2. Entonces, volviendo aquí, vemos que, por ejemplo, ahora ya está conectado mi input a un state, y este state está conectado a una función en onChange que va a estar actualizando el valor de ese input. Entonces yo ya puedo escribir, y se fijan, cada vez que escribo algo ejecuta el render porque está cambiando el valor del state. Y si yo doy clic en igual, a ver, me parece, sí lo hace, pero el problema es que no lo he puesto acá para imprimir. Entonces simplemente acá hago this.state.result. Pues bueno, pone 0 al principio, pero por ejemplo si sumo 5 más 5 me regresa 10, y también el state de mi contador sigue funcionando correctamente. Y pues bueno, no sé cómo vean esto. Creo que vimos bastantes cosas interesantes en este video. Vemos que el state, cuando cambia, ejecuta o vuelve a ejecutar el render y hace que volvamos a reimprimir todo nuestro HTML que tenemos. Entonces, muchas veces nosotros podemos condicionar el comportamiento de nuestra aplicación o de nuestro componente dependiendo de un valor de un state, por ejemplo. Pero bueno, este es uno de los cuantos usos del state. Depende de la aplicación que estemos desarrollando, es la manera en la que lo vamos a utilizar. Para manejar inputs, esta es la forma. Asignar el state al value y cambiar el valor del state por medio de una función onChange. También vimos que en el constructor, bueno, si queremos tener un constructor tenemos que agregar super para poder asignar nuestro state. Vimos también buenas prácticas para crear o añadir métodos haciendo uso del bind. Vimos por ahora el component did mount, que nos sirve para saber cuándo ya cargó o ya se montó el componente. Y vimos también cómo acceder, por ejemplo, a los targets o a cada elemento que dé clic que esté mandando a llamar la misma función. Y pues bueno, espero les haya gustado este video. Si tienen dudas, por favor, déjenlas en los comentarios. Yo les estaré ayudando. Un chico hoy me contactó para ayudarle a resolver dudas, entonces se me hizo más fácil invitarlo a la comunidad de nuestro Slack. Y básicamente lo único que necesitan si quieren agregarse es que dejen su correo electrónico en los comentarios y yo les mando una invitación al Slack. Y de esa manera podemos interactuar directamente ahí. Si tienen problemas, yo les puedo ayudar personalmente por medio del Slack, y para que puedan avanzar mucho más rápido en este curso. Bueno, pues sin agregar nada más, espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartir el video. Y nos vemos en la próxima entrega. Chao.